Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos, ¿verdad? Contentos por la vida que nos permite tener el Señor y porque la vida de Jesucristo, Él está en nosotros. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Si tienen frío pueden cerrar las ventanas. Amara las abrió porque dice que se encerraba la música, pero igual pueden emparejarlas o encerrarlas, porque como que se nubla, como que sale el sol y entra el airecito fresco. Los de Tetlaucan están acostumbrados al frío, ¿verdad, Betty? Aquí sienten calor, yo creo. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza de esta mañana, creciendo cada día en esta vida, en el conocimiento de Cristo, sabiendo que Él ahora ya nos habita, sabiendo que ahora somos parte de su pueblo, parte de su iglesia, parte de esa familia en la cual Jesucristo nos ha incluido cuando nosotros le aceptamos. Amén. Entonces, la vida de Cristo en sus hijos es una realidad inamovible, es eterna y es verdadera. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? La vida de Cristo es una realidad inamovible. Nadie nos puede mover de esa realidad, nadie nos puede quitar de esa realidad. Es eterna, ¿sí? Porque la eternidad ya nos habita y es verdadera, es real. Y bueno, quiero apoyarme hoy en este estudio, en esta mañana, de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 10. Y yo tengo la versión NBI, pero antes de ello vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos vas a hablar en esta mañana a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque esta realidad en Cristo, que es inamovible, que es eterna, que es verdadera, ya nos pertenece, ya somos parte de tu bendita familia y somos agradecidos con ello, Padre. Somos más que bendecidos con esta realidad que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y bueno, vamos a ver en primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 11, y dice la escritura así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Entonces ya hemos recibido esta misericordia de Dios, ya somos parte de esta familia de Dios. Dice también que antes no éramos pueblo porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, ¿verdad? No éramos del pueblo escogido de Dios, mas ahora en Cristo pertenecemos a ese bendito pueblo de Dios. Y bueno, quiero tomar un pasaje del Antiguo Testamento en donde también un personaje muy importante que nosotros ya hemos leído acerca de él, que se llama Abraham, no pertenecía también al pueblo de Dios, pero por la fe que él tuvo fue incluido. Recuerden que Abraham venía de Uz de los Caldeos, ¿sí? De un pueblo idólatra, de un pueblo donde no conocían a Dios, al Señor que nos marca la Escritura. Entonces dice: Abraham, quien fue el primer receptor de las buenas noticias, fue el primero a quien Dios compartió la esencia del Evangelio. Es el padre de la fe porque a él se le predicó el Evangelio y lo creyó, ¿verdad? Acuérdense que Abraham creyó este Evangelio. Y vamos a ver la palabra Evangelio, ya la sabemos muchos, ¿verdad? Que son buenas noticias. Y estas buenas noticias son que a través de él, a través de Abraham, su descendencia vendría una simiente. A través de esa descendencia de Abraham vendría la simiente
que iba a quitar con toda la maldición que había en el mundo en ese entonces. Recuerden que por la desobediencia de Adán y Eva, el mundo en ese entonces estaba bajo una maldición. ¿Sí me están siguiendo? Entonces dice aquí, Abraham creyó la palabra. Dice, a Abraham se le comparte, no se la compartió nadie más, ningún ángel, sino la voz audible de Papá Dios. Fue el que le dijo, ya le dice, te vas a cambiar de nombre, ahora ya no vas a ser Abraham, sin H, ¿verdad? Era Abraham. Dice, porque tú vas a ser padre de todas las naciones. Y vamos a ver, esta promesa que le dio Dios a Abraham vino y se hizo cumplimiento ahora en Cristo Jesús. Pero quiero leerte esto, dice, de ti nacerá la bendición para todas las naciones. ¿Quién es esa bendición? Cristo, ¿verdad? Él es la promesa. No era el hijo que inmediatamente después de algunos años iba a tener a Abraham con Sara, no, era Cristo, esa simiente, dice. Y Abraham creyó a Dios, tuvo la fe sin cuestionarlo, no le dijo cuándo, ni dónde, ni a qué horas, ni vio su condición, ¿verdad? La que sí se rió fue Sara, dijo, ay, pero ¿cómo si ya tengo casi 90 años, no puedo tener hijos? Pero Abraham sí creyó esta promesa. Tuvo fe simplemente y recibió la promesa y esperó hasta que se cumpliera. Pero vamos a ver también que a veces nosotros, ya estando en Cristo, ya conociendo las realidades, ya no son promesas, ya no sombras para nosotros, a veces no creemos esas realidades, ¿sí? A veces nos cuesta entender las realidades que Dios ya nos ha dado como sus hijos. A ver, ¿cuál es la mayor interrogante que se hace el hombre ante estas realidades? A ver, ¿quién me puede decir? Para que se les quite el frío y despierten un poquito. ¿Cuál es la mayor interrogante que dicen? No, yo no puedo creer esto que Dios me está ofreciendo. A ver, ¿no se han cuestionado? ¿Cuál es ese interrogante? ¿No? A la humanidad o al ser humano le cuesta mucho entender el perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre se nos adoctrinó, se nos enseñó que debemos de pedir perdón, ¿sí? Y también nos cuesta trabajo el perdonar, ¿cierto? Pero dice la realidad en Cristo Jesús, Él ya nos perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Nos cuesta trabajo entenderlo? Sí, sí nos cuesta. ¿Pero qué tenemos que aplicar aquí como Abraham? La fe. Tenemos que creer en lo que Él ya dijo, y la Escritura dice que Él ya hizo por nosotros. La santificación, el que nosotros seamos llamados santos. Lo que les acabo de leer en Pedro, todo ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo. Y ahorita necesitamos pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros nos podamos ver así. Estamos culminando un ciclo, estamos culminando un año. No podemos seguir con la misma mentalidad o creyendo falsas enseñanzas o falsas doctrinas como las que teníamos anteriormente. Tenemos que estar siempre renovando nuestro entendimiento y tomando con los ojos de la fe las realidades que nosotros ya poseemos en Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia en muchas ocasiones ha cometido errores
como Abraham y Sara. Acuérdense que Abraham creyó cuando se le dio esa palabra, pero después Sara dudó y dijo, bueno, pues si ya está tardando mucho la promesa, hay que echarle la mano a Dios. ¿Quién se acuerda lo que hizo Sara para tratar de ayudarle a Dios para que la promesa se cumpliera? ¿No se acuerdan? Le dio a su sierva, ¿verdad? Le dio a su sierva para que tuviera un hijo con la sierva, y le dice, no, pues es que Dios ya se tardó la promesa ya, entonces voy a darte a esta sierva mía o esclava mía para que tengas un hijo con ella y pueda hacerse realidad que tú vas a ser ese padre de naciones. Abraham y Sara intentaron echarle la mano a Dios, ¿verdad? Para que la promesa se llevara a cabo. Y a veces nosotros cometemos a lo mejor no el error como tal, pero sí tratar de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro entender, como fuimos enseñados, como fuimos instruidos, a lo mejor erradamente por nuestros padres o por el lugar donde nosotros fuimos educados, y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no tomamos la fe que en realidad Dios ya depositó en nosotros. ¿Y cómo lo puede hacer la iglesia? ¿Cómo conocen ciertas cosas que la iglesia hace como para querer hacerle manita de puerco al Señor? A ver, ¿qué es lo que hace la iglesia comúnmente? ¿O qué estábamos acostumbrados a hacer? Porque también en algún momento lo hicimos. A ver, Male. Ayunar, ¿verdad? Ayunar, voy a ayunar 20 días o 15 días para que Dios haga esto en favor mío. ¿Qué otra cosa hace el ser humano o las personas para querer echarle la mano al Señor? ¿Algo más que hacíamos o que hacemos? ¿No? Ahora resulta, son hombres y mujeres de fe, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a ver. Algunos rituales, ¿verdad? Algunos rituales que como el ayuno, como la oración, como el irme a tal lugar o a este lugar, como promesas que tú le haces, pero esas son obras muertas, dice la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice que esas son obras muertas, que no me ayudan a mí para nada, para que Dios cumpla lo que Él tiene que hacer en nosotros. Al contrario, lo que yo tengo que hacer cada día es despojarme de esa manera religiosa de pensar para que Él pueda actuar en mi vida, porque ya tenemos la vida de Cristo. Esas cosas, y yo no te estoy diciendo que no ores, que no ayunes, que no entregues algo al Señor. Si tú lo quieres hacer en agradecimiento, está bien, pero no para que Dios obre en favor tuyo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si tú lo quieres hacer, adelante, pero no es para que Dios haga algo. Eso no mueve el corazón de Dios. ¿Qué mueve el corazón de Dios? La obediencia a sus diseños. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. El que nosotros nos alineemos a su diseño, a su propósito eterno, eso es lo que en realidad va a mover el corazón de Dios. No las obras que yo quiera hacer para agradarle, ¿sí? Entonces, cuando alguien quiere hacer las cosas para que cumpla dentro de sus propias fuerzas, llega un momento que se frustra, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues yo hago esto, hago lo otro, quiero agradar a Dios de una u otra manera en mis fuerzas. Entonces la gente llega a frustrarse. Por eso es muy importante que nosotros dejemos que el fluir de esa vida que ya nos habita, a través de la renovación del entendimiento, podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? No es a mi manera de pensar, no es a la manera de pensar de Antonieta, a la manera de pensar de Alejandra, no, es a través de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que está en su palabra. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice Habacuc. Habacuc en el capítulo 2:3 dice: pues la visión
se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Sí? Entonces, la visión de Dios se realizará, dice, en el tiempo señalado. Nosotros sabemos que lo que Dios tiene ya preparado para nosotros es su propósito eterno. Y ese propósito eterno se va a llevar a cabo en el tiempo señalado para cada uno de nosotros. El pastor nos decía en la cena, lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, ¿sí? El propósito eterno de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Pero si nosotros somos dóciles, somos personas enseñables, somos personas que queremos en realidad alinearnos al diseño de Dios, pues ese propósito eterno se lleva a cumplir más pronto que tarde, ¿verdad? Dice, espéralo, aunque parezca tardar, porque sin falta vendrá. Entonces, el propósito eterno de Dios, a ver, ¿quién me dice cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Quién se lo sabe de memoria? Examen. ¿No? ¿Nadie? Así es, en pocas palabras, ¿sí? Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de ¿quién? De sus hijos que tienen la vida del Hijo que es Cristo, para que Él sea el todo en todos. Entonces, ese propósito eterno se va a cumplir. Esa es la visión de Dios. Tarde que temprano, recuerden que la Escritura nos dice que todo hombre confesará, toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, ese propósito eterno llegará y nosotros somos los responsables de darlo a conocer. Bien lo decía Antonieta, nosotros somos los que tenemos que compartir esa voluntad amorosa del Padre para darle a conocer en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, Cristo en nosotros ya es una realidad, ya no es una promesa. Tenemos esas buenas noticias, ¿verdad? Esas buenas noticias que se le compartieron a Abraham en el Antiguo Testamento, que vendría de su simiente un Salvador. Nosotros ya tenemos ese Salvador. Nosotros cada día que Dios nos permite abrir los ojos, estamos experimentando esa vida, estamos experimentando a ese Salvador y tenemos que dejar que esa vida nos guíe hacia toda verdad. Es muy sencillo y simplemente permitir que Cristo se manifieste a través de nosotros. El apóstol Pablo nos dice, y lo cantábamos ahorita, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces es la mente de Cristo la que nosotros poseemos y es la mente de Cristo la que me va a ayudar para ser efectivo en este propósito eterno. Entonces la mente de Cristo no está en tu cabeza. Dile al que está a tu lado, la mente de Cristo no está en tu cabeza. ¿Dónde radica la mente de Cristo? A ver, en nuestro espíritu, ¿sí? La mente de Cristo no proviene de tu cerebro, sino que proviene de tu espíritu. Y es el espíritu el que te va a guiar hacia toda verdad. Dice, en tu espíritu hay una mente diferente a tu mente natural. Nuestra mente natural nos dice, ay, no vayas, ay, ¿cómo ayer celebraste? Te dormiste tarde, no vayas al servicio, aquí quédate en tu camita, que te dice, quédate. Eso te dice la mente natural. No, la mente del espíritu no. La mente natural te dice eso, ¿verdad? Hace mucho frío, te vas a enfermar, ¿no? Pero la mente de Cristo, ¿qué te dice? Es importante que celebres la vida de Cristo, ¿verdad?
porque a eso venimos, a celebrar la vida de Cristo y a ser instruidos. Entonces, ya vemos, tenemos ahí la comparativa y sabemos discernir entre la mente natural y la mente de Cristo, ¿sí? Dice, en el espíritu, hay una mente diferente a tu mente natural. Dentro de ti hay un hombre interior, es tu vida espiritual. Esa mente que está completamente oponiéndose a la mente natural, ¿sí? Y tú lo pudiste experimentar el día de hoy y muchos lo podemos ver en cada momento, en cada situación, en cada decisión que nosotros tomamos. Ahí están esas mentes. Acuérdense que la mente natural está en el alma y la mente de Cristo está en el espíritu. Dice, todos los hombres tienen una mente natural, pero no todos los hombres tienen la mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Sí? Porque solamente los que hemos tenido esa relación, esa común unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, somos los que poseemos la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo es la que nos ayuda a tomar sabias decisiones. Pues, ¿por qué? Porque viene un año donde nosotros tenemos que aprender a tomar sabias decisiones con la mente de Cristo, no con nuestra mente natural, no con nuestras emociones, no con lo que se nos ve en nuestro ambiente o las circunstancias que se nos presentan. No, todas las decisiones las tenemos que tomar con la mente de Cristo. Entonces dice, los hijos tenemos una mente espiritual que posee todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestra transformación, ¿sí? Esta mente de Cristo ya está depositada en nuestro espíritu y esta mente de Cristo posee todas las habilidades, todas las capacidades, todo lo necesario para que se lleve a cabo una transformación en nuestras vidas. Entonces tú me puedes decir, entonces pastora, ¿por qué no hacemos cambios tan radicales? A ver, ¿quién me puede responder a eso? Entonces, ¿por qué no hacemos esos cambios radicales? A ver, ¿por qué, Ale? Porque no creemos que ya tenemos esa mente, porque nos cuesta trabajo creer que ya poseemos esa mente, que podemos, que somos capaces de hacer esos cambios radicales, no en las fuerzas de Luceli, no en las fuerzas de Daniel, no en las fuerzas de Israel, sino porque poseemos la mente de Cristo, ¿sí? Y bueno, es muy importante que nosotros nos veamos completos, nos veamos personas totalmente capaces, espiritualmente capaces de llevar a cabo cualquier proyecto. Si tenemos el proyecto o la visión más grande del universo, que es dar a conocer al Padre, podemos hacer todos los proyectos que humanamente nos podamos proponer. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, dice la Escritura en primera carta a los Corintios, para que no digas que te estoy engañando o estoy diciendo cosas que no están en la Escritura. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13. ¿Sí? Dice así: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí hacemos una pausa. Aquí está hablando de dos espíritus. ¿Ya los identificaron? El primer espíritu está con E minúscula y habla del espíritu del hombre. Y el otro espíritu habla con el Espíritu de Dios, con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios.
Y dice aquí, adelante, después, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos, dile al que está a tu lado, para que entiendas lo que por su gracia, ¿qué significa gracia? Regalo, lo que por su gracia, lo que Él ya nos dio, Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy en esta mañana. Iglesia de Jonacatepec, Nuevo Pacto, tenemos la mente de Cristo, tenemos una realidad inamovible, somos hijos de Dios. El pastor lo decía en la cena, somos hijos amados. Dios nos ha dignificado como sus hijos, tenemos un lugar de preeminencia, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todas estas son verdades espirituales que nosotros tenemos que tomar, creer y vivirlas. ¿Para qué? Para que podamos dar a conocer este propósito eterno y podamos ser efectivos en nuestra asignación. Podamos ser efectivos y podamos decirle a papá, papá, yo estoy aquí cumpliendo tu voluntad, yo estoy aquí dándote a conocer, yo estoy aquí creyendo lo que tú ya me has dado y lo que yo poseo y dándolo a los demás, porque dice la Escritura que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si nosotros hemos recibido ese amor inagotable, ese amor que Dios nos ha mostrado, estas verdades que cada día son expuestas a nosotros, pues tenemos que darla a la gente que está a nuestro alrededor. Dice, me encanta que dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana. Esto no es religiosidad, esto no es fanatismo, esto no es misticismo, esto no es filosofía, esto es una realidad. La vida del Espíritu son verdades que nos enseña el mismo Espíritu. Dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y dice más adelante el apóstol Pablo en esa misma carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. O sea, no hay alguien que me pueda decir aquí que es hijo o hija de Dios. Bueno, yo no conozco la mente de Dios. Claro que la conocemos. Cuando nosotros somos expuestos a la verdad de la Escritura, cuando nosotros somos expuestos a estas realidades, estoy conociendo la mente de Dios. Estoy conociendo la mente del Señor porque Él se revela a nosotros a través de verdades espirituales. Amén. Entonces, amada iglesia, ya no estés tomando decisiones con tu mente natural. Te decía hace ratito, estamos cerrando un año en donde la mente natural se contrapone a la mente de Cristo, ¿sí? Entonces nuestras decisiones, nuestros proyectos, lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer con la guía del Espíritu de Dios, utilizando esta mente de Cristo que es efectiva, que es productiva, que tiene las habilidades, que tiene los diseños, que tiene los códigos para que yo pueda ser una mujer, un hombre que día a día muestre la transformación de la vida de Cristo en nosotros y así poder manifestar a Cristo a través de todo lo que nosotros hacemos. Amén.
Dice entonces, iglesia, seamos agradecidos, no por las añadiduras, sino por la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Cuánto nosotros hemos permitido durante este año que Cristo se esté formando? Y debemos dar gracias a Dios por esa vida de Cristo que cada día se forma. Hay varias cosas por las que nosotros tenemos que ser agradecidos: por la mente de Cristo, por la fe del Hijo de Dios, porque también es eso, tenemos su mente, pero también tenemos la fe de Él, porque nuestra fe fue suficiente solamente para recibir las buenas noticias de salvación. Acuérdense que la Escritura nos dice que si tu fe fuese como un granito de mostaza, y ese granito de mostaza, esa pequeña fe, nos sirvió solo para creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Ya lo utilizamos? Dile al que está a tu lado, ya utilizaste tu granito, ¿sí? Ya utilizaste ese granito de fe. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué dice la Escritura? Que ahora nosotros ya no poseemos ese granito. ¿Tenemos la fe de quién? La fe del Hijo de Dios. A ver, nada más visualicen esto, iglesia. ¿El Hijo tuvo fe? Claro que sí. El ir a la cruz, el sufrir todo eso, el saber que el Padre lo iba a resucitar, el saber todo eso, tuvo que tener fe. El que iba a rescatar una familia, una iglesia, tuvo que tener fe. Entonces, esa misma fe que Cristo manifestó para ir a la cruz, para hacer todos los milagros, para hacer todo lo que Él logró hacer, es la fe que nosotros tenemos. Dice la Biblia, tenemos la fe del Hijo de Dios. Olvídate de tu granito, ese granito ya quedó atrás, solamente nos sirvió para entrar al reino. Ya en este reino, que es un reino inconmovible, tenemos la fe del Hijo. Por eso dice la Escritura, decía palabras de nuestro Señor Jesucristo, y harán cosas mayores en mi nombre. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo en la fe de Él. Amén. Dice también, tenemos la vida del Hijo, el Espíritu del Hijo y la simiente del Hijo en nosotros. Todo esto es lo que nosotros tenemos en Cristo. Todas estas son nuestras realidades. Sabemos y entendemos que la manifestación de Cristo en nosotros debe de ser entonces la razón principal para que nosotros estemos agradecidos todos los días de nuestra existencia, ¿sí? Recuerden que como hijos de Dios no solamente agradecemos en estas fechas, gracias a Dios que nos permite celebrar estas fechas, porque estas fechas nos permiten conmemorar lo que ya es una realidad para nosotros todos los días de nuestra existencia, ¿sí? Porque eso es la vida del Hijo. Romanos 8:19 nos habla de esto, el proyecto de realizar el propósito eterno de Dios es algo que no se puede realizar sin Cristo, porque Él es el que tiene que ser manifestado en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que yo voy a hacer entonces lo voy a hacer en el Hijo. Acuérdense que acabamos de ver una serie que se llamaba Hallados en Él. Tenemos que hallarnos en Él, en el Hijo. Y todas las promesas ya fueron realidades en el Hijo. Si yo lo porto, tengo todas esas promesas ya siendo una realidad manifestada en mi vida. Entonces, amada iglesia, amados hijos de Dios, dile al que está a tu lado, soy el elemento humano
que Dios escogió para traer orden a todo lo creado. Soy su representante. Amén. Entonces, dice, iniciábamos con esto, con la cita de Primera de Pedro, vuelvo a ella. Y esto ya va a cobrar sentido. Lo que nos decía primera carta de Pedro, capítulo 2, del 9 a 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice el apóstol, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero bendito Cristo Jesús, que ahora hemos recibido su misericordia, para poder ser esos representantes de este reino inconmovible aquí en esta tierra. Y por último termino con Romanos 8:19. Eso sí quiero que me la busquen, por favor. Romanos 8:19. ¿Quién la quiere dar lectura fuerte, fuerte para que nos escuchen? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Amén. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, esa es tu tarea, ¿sí? Porque eso es lo que está esperando la creación, que los hijos de Dios, los que portamos la vida del Hijo, los que tenemos la mente de Cristo, los que poseemos al Dios Todopoderoso dentro de nosotros, revelemos y manifestemos al Cristo que nos habita, al Cristo que está en nosotros. ¿Dónde? En donde quiera que nosotros estemos. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y pedirle al Señor que cada día nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos comprender la magnitud de su amor y de todo lo que Él nos ha dado para poder manifestar al Hijo que nos habita. Padre, en esta hermosa mañana te alabamos, bendecimos tu nombre. Somos agradecidos, Señor, no por las añadiduras, sino por la vida que poseemos, una vida incorruptible, una vida eterna, una vida que tiene la capacidad de llevarnos cada día de gloria en gloria, como dice tu escritura, una vida que cada día manifiesta tu amor, una vida que cada día manifiesta tu bondad y tu misericordia a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Padre, permite que tu iglesia pueda ser una iglesia entendida en tu diseño, una iglesia que crea las verdades que tú ya nos has dado, todas estas verdades que son inconmovibles, inamovibles, Señor, porque poseemos esa vida del Hijo, esa fe del Hijo. Todo lo que el Hijo consumó en esa cruz del Calvario ya es una realidad para nosotros. Queremos, Padre, que cada día esta vida se manifieste y podamos ser portadores de esas maravillosas buenas noticias. Ayúdanos a creerlas, a vivirlas, a experimentarlas día a día donde nosotros nos encontremos, Padre. Gracias te doy por este tiempo, gracias te doy, Señor, por este nuevo año que va a comenzar, Señor. Gracias porque este ciclo que estamos cerrando como familia, nuevo pacto, ha sido de bendición, porque podemos declarar, como dice tu escritura, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, y sabemos que día a día tu espíritu que nos habita nos llevará a mayor plenitud de gozo, y que este año que próximamente vamos a iniciar es un año de bendición porque poseemos tu bendición.
Cristo es nuestra mayor bendición y Él es el que nos habita. Y Él está con nosotros, en nosotros y será manifestado a través de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias te doy por cada familia representada aquí. Que podamos ser, Señor, esa luz que alumbre a todas aquellas personas que lo necesitan. En Cristo Jesús te agradecemos, mi Dios. Amén, amén.